Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que uno de los rostros más poderosos de la televisión hispana cayó en desgracia de la noche a la mañana? Fernando del Rincón, ícono del periodismo latino y figura central de Primer Impacto, vivió un derrumbe profesional tan repentino como devastador. Pero lo más impactante no fue su salida de Univisión, sino el entramado de relaciones tóxicas, silencios incómodos y decisiones mal calculadas que lo llevaron a perderlo todo. Hoy vamos a desentrañar los hechos, sin adornos, sin filtros. Esta es la historia de una estrella que voló alto, cayó con fuerza y que aún lucha por volver a levantarse. ¿Comenzamos? Fernando del Rincón nació el 18 de agosto de 1969 en Yautepec, Morelos, pero fue en la Ciudad de México donde su carácter se forjó y donde empezó a brillar como comunicador. A los 16 años ya estaba frente a un micrófono en Chiapas y poco después ascendía en Televisa Monterrey y TV Azteca. Su ascenso fue meteórico, voz firme, mirada penetrante y presencia dominante en pantalla. En 2002 dio el salto a Estados Unidos. Tras un breve paso por Telemundo, encontró su gran vitrina en Univisión, en el noticiero Primer Impacto. Ahí se convirtió en referente absoluto del periodismo televisivo en español. Pero detrás del profesional impecable había un hombre enfrentando tormentas internas. Su entrevista con Juan Gabriel fue para muchos el punto más alto de su carrera. Íntima, directa, valiente, pero también polémica. Cuando Fernando le preguntó al artista sobre su orientación sexual, no esperaba la respuesta que inmortalizaría el encuentro. Lo que se ve no se pregunta. Aquel momento marcó un antes y un después. Fernando con el tiempo reconoció que se arrepintió de haber hecho esa pregunta, y aunque su intención fue periodística, el público la leyó como sensacionalista. Peor aún, empezaron los rumores. Algunos medios insinuaban que Juan Gabriel habría tenido sentimientos hacia él. Fernando nunca los confirmó, pero su silencio alimentó la especulación. El verdadero terremoto llegó años después cuando su vida privada se convirtió en un escándalo público. Fernando inició una relación con Carmen Dominici, periodista puertorriqueña y colega en Univisión. Lo que comenzó como una historia de admiración mutua y proyectos compartidos terminó en una pesadilla. Se casaron, pero la convivencia reveló grietas profundas. La gota que derramó el vaso. Un viaje a República Dominicana. Lo que debía ser una escapada romántica terminó en una discusión violenta, según relató Carmen. Afirmó que Fernando tuvo una actitud agresiva. Él lo negó rotundamente. Lo que sí es cierto es que aquella noche marcó su destino. La denuncia pública de Carmen tuvo un eco inmediato. Univisión reaccionó con dureza. Fernando fue despedido. La cadena alegó violación a cláusulas de moralidad. El golpe fue brutal. Su imagen de periodista intachable quedó destrozada. En cuestión de días pasó de ser rostro de confianza en millones de hogares a quedar excluido del aire. Ambos ofrecieron entrevistas. Ambos reconocieron que haberse casado fue un error. Fernando fue más allá. Dijo que su mayor equivocación fue no haber convivido antes del matrimonio. En sus palabras, nos casamos sin conocernos realmente. Lo ocurrido en República Dominicana fue solo la expresión final de un cúmulo de tensiones. Según versiones cercanas, la pelea comenzó cuando Carmen intentó tener un momento íntimo con su esposo, y Fernando, agotado tras un día largo, se negó. Lo que parecía una situación menor, derivó en un conflicto explosivo. Los gritos se escucharon en todo el hotel, y con ellos se derrumbó una reputación. Desde entonces, el exilio mediático de Fernando ha sido largo y doloroso. Intentó retomar su carrera. Dio entrevistas, explicó su versión. Incluso se ofreció a someterse a un polígrafo para probar que jamás fue violento ni infiel. Pero el daño ya estaba hecho. En la era de la exposición total, las redes no perdonan. La etiqueta de agresor quedó flotando sobre su nombre y pocos se atrevieron a defenderlo públicamente. Lo más desgarrador es que, más allá del escándalo, Fernando vivió un proceso de desgaste emocional profundo. Él mismo admitió que el problema con Carmen no fue la falta de amor, sino la incompatibilidad emocional. No estábamos alineados, dijo en una entrevista. Y en un gesto poco habitual entre figuras públicas, habló sobre el peso psicológico de una relación rota, el impacto en su autoestima y la sensación de haberlo perdido todo. ¿Es posible una redención? Fernando ha intentado reconstruirse. En nuevos espacios mediáticos, con proyectos independientes, con un discurso más pausado y autoconsciente.
Ya no es el reportero estrella que lanzaba preguntas incendiarias. Ahora se muestra más reflexivo, más humano. Habla de errores, de aprendizaje, de heridas abiertas. Pero el periodismo, como la vida, tiene memoria. Y la sombra del escándalo sigue presente. Lo que más llama la atención es cómo una sola noche, un solo episodio, pudo derrumbar lo que tardó décadas en construir. La historia de Fernando del Rincón no es solo la de un periodista caído en desgracia. Es el reflejo brutal de cómo la imagen pública, la ambición, el amor mal gestionado y las decisiones impulsivas pueden dinamitar una carrera brillante. Fernando del Rincón, el precio de la verdad. No todos los escándalos se gritan. Algunos se arrastran en silencio, como heridas abiertas bajo una camisa bien planchada. Así fue la historia de Fernando del Rincón, uno de los periodistas más incisivos de la televisión hispana, cuya vida personal y profesional ha sido una montaña rusa de éxito, dolor, renacimiento y controversia. Su confesión más cruda llegó tiempo después del divorcio con Carmen Dominici, una relación que, vista desde fuera, parecía sólida, sin embargo, en privado se desmoronaba. Fernando reconoció sin rodeos su mayor error: haberse casado sin convivir antes. Lo dijo sin rencores, pero con la lucidez de quien ha aprendido por las malas. Creía que esa simple decisión les habría permitido anticipar lo inevitable. Eran incompatibles. Cuando el escándalo estalló y fue despedido de Univisión, muchos esperaban represalias legales, pero él eligió el silencio. Se negó a demandar a la cadena que, como él mismo dijo, le dio de comer durante años y por la cual aún sentía respeto. En medio del dolor y la decepción, Fernando eligió avanzar. Quería rehacer su vida, no quedarse atrapado en el fango del resentimiento. Su exesposa, por otro lado, optó por hablar. En una entrevista con María Celeste Arrarás, Carmen se mostró firme. Dijo haber vivido violencia doméstica y denunció la incredulidad sistemática con la que el sistema y la opinión pública trata a las víctimas. Habló de prejuicios, de machismo y de cómo incluso en los medios se le exigían pruebas como si su palabra careciera de valor. Poco después, Fernando reapareció en Mega TV como conductor de Paparazzi TV, reemplazando abruptamente a Frank Cairo. Su llegada generó controversia, un despido sin previo aviso, una entrada sin explicación. En paralelo, iniciaba una nueva relación con Julie Giliberti, una joven actriz venezolana con una carrera en ascenso. Su vínculo fue visto por algunos como una traición prematura, aunque él nunca lo reconoció así. Julie, ingeniera de formación y actriz por vocación, se abrió camino desde las pasarelas mexicanas hasta las telenovelas de Telemundo. Su papel en Prisionera marcó el inicio de una carrera constante, con participaciones en La Ley del Silencio, Amores de Mercado o Dame Chocolate. Aunque no tienen hijos juntos, Fernando y Julie formaron un hogar. Comparten amor por sus perros, Santo y Rito, y por Julio, el sobrino de ella, a quien tratan como hijo. En una entrevista con la prensa de Honduras, Fernando reveló el secreto de su matrimonio: la comprensión absoluta de Julie hacia su profesión. Admitió que hay sacrificios, que el tiempo juntos muchas veces se acorta, pero también señaló que su esposa sabe que detrás de cada ausencia hay un propósito. La llama su equilibrio, su sostén. Mientras su vida personal tomaba rumbo, su carrera profesional seguía ascendiendo. Su paso a CNN en español lo consolidó como una de las voces más contundentes del periodismo latinoamericano. Fernando no evitaba la incomodidad, la buscaba. Entrevistó al entonces presidente peruano Pedro Castillo con una frialdad quirúrgica. Lo confrontó por sus respuestas ambiguas, su discurso populista sin propuestas claras, su falta de definición. La entrevista fue portada en El Correo bajo un titular demoledor: Castillo en escombros. Del Rincón le preguntó sin filtros si se veía terminando el mandato, y lo comparó con ironía feroz con figuras del entretenimiento más polémico. Tampoco se mordió la lengua con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien criticó duramente por recibir a Nicolás Maduro. Acusó a AMLO de legitimar a un régimen que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Para Fernando, el periodismo no era un juego de simpatías, era una cruzada por la verdad. Pero ni la fama ni el rigor lo blindaron del destino. En uno de los episodios más oscuros de su vida, enfrentó una crisis médica que casi le cuesta la vida. Fue durante una conversación con Viviana Gibelli en su canal de YouTube, cuando lo contó por primera vez. Tenía una perforación intestinal, una condición que, si no se hubiese tratado a tiempo, habría sido letal.
Pasó semanas bajo tratamiento intensivo con antibióticos y fue sometido a una operación para extirpar la parte dañada del intestino. Lo vivió en silencio, no por falta de transparencia, dijo, sino porque era algo profundamente personal, una batalla privada. Ahora, ya recuperado, comparte su historia para dar esperanza. Aclaró, de paso, que esta dolencia no tenía relación alguna con el cáncer de vejiga que superó años atrás. Confirmó estar limpio, sin rastros del tumor, disipando así cualquier rumor. Cada cicatriz que lleva hoy en su cuerpo y en su historia tiene un peso. Desde que emigró a Estados Unidos en 2002, ha construido una carrera con base en la confrontación, la investigación y el coraje. En conclusiones, su programa en CNN ha sido una voz sin concesiones. Ha desafiado al poder, ha incomodado a los corruptos y ha representado a quienes no tienen voz. Su estilo directo, su compromiso con la verdad y su capacidad de enfrentar sin miedo a presidentes y dictadores lo han convertido para muchos en un símbolo, un paladín incómodo, sí, pero necesario. Hoy, con la salud restaurada y una nueva conciencia, Fernando sigue adelante, pero ya no es el mismo. La muerte le rozó el hombro y lo dejó pensando. Ahora vive con una gratitud que antes no conocía. Cada mañana tiene un sabor distinto. Cada entrevista un sentido más profundo. Entiende que el cuerpo avisa, que la vida puede irse sin previo aviso y que cuando uno vuelve, vuelve distinto. Sigue informando, sigue investigando, sigue preguntando lo que nadie se atreve a preguntar, pero también abraza, valora, ama y agradece. ¿Y tú qué opinas de este renacer de Fernando del Rincón? ¿Te impactó su historia? ¿Cambió tu percepción sobre él? Cuéntanos en los comentarios, danos un like si esta historia te inspiró y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los capítulos más reveladores de tus celebridades favoritas. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio.